Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 24 de abril de 2013, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Ani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Jayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvese tomar asiento. Damos inicio a la audiencia del Pleno programada para la fecha. Señor relator, sírvese dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 1, expediente 1001-2013, proceso de amparo, interpuesto por César Augusto Zárate Barandiarán contra el presidente del Consejo de Ministros y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado César Eduardo Venegas Gamarra de la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados del Supremo Intérprete de la Constitucionalidad en nuestro país, en representación de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, venimos convocados a informar oralmente frente al recurso de agravio constitucional interpuesto por César Augusto Zárate Barandiarán, que para los fines de identificación es miembro de la Policía Nacional del Perú. Con el respeto que siempre va a merecer este magno tribunal y por una situación de reconocimiento, previamente queremos expresar la noticia del día de ayer en cuanto al alejamiento del señor magistrado Ricardo Beaumont Callirgos. Estimamos y estamos convencidos que los aspectos de principios de las personas que ocupan cargos públicos merecen para nosotros no solo reconocimiento, sino también valioso ejemplo que en el caso de ustedes no dudaremos que siempre encarnarán la seguridad jurídica y la justicia en nuestra patria. Con esta pequeña nota preliminar paso a expresar que el tema que nos convoca es la pretensión de César Augusto Zárate Barandiarán, quien cuestiona el dispositivo que norma el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, expresamente la Ley 29.356 y en forma específica en sus artículos 4, 15 y 16, solicitando que para su caso se inaplique estos dispositivos o en caso corporativo se declare inconstitucional esta norma. Sobre el particular y ya en lo actuado a nivel de primera instancia y en la sentencia de vista, se ha precisado claramente que si bien es cierto, el contenido de estos artículos 4, 15 y 16 podrían estar vinculados a derechos sumamente delicados y fundamentales que deberían merecer siempre la tutela, el artículo 4 trata sobre el perfil del policía frente a su función y frente a la sociedad. El artículo 15 refiere la responsabilidad que debe tener el efectivo policial en los niveles de comunicación y declaraciones que sobre el ejercicio de sus funciones podría hacer. Y el artículo 16 está referido a las limitaciones para ejercitar derechos de huelga, constituir en organismos sindicales. Ya en la CUO ha hecho una derivación de lo que corresponde a nuestra posición como presidencia del Consejo de Ministros
y por la sentencia de vista cuyo recurso está en vuestras manos, se ha precisado que se ha incurrido en nulidad insalvable al considerar al señor Presidente Constitucional de la República como sujeto procesal en esta litis. Existe de parte de este propio tribunal sentencia expresa que ya ha definido que el señor Presidente Constitucional de la República no tendría legitimidad para obrar en esta causa, por cuanto si se trata de una ley que norma el régimen disciplinario de la policía, solo ello está competente para el Ministerio del Interior y en todo caso por la aplicación específica de la norma correspondería la Dirección General de la Policía Nacional. Pensamos nosotros que debe dejarse a salvo el perfil, el prestigio y la honra de la Policía Nacional, por cuanto el accionante no es la primera vez que interpone este tipo de acciones en vía constitucional. Ha pretendido también, mediante esta acción, asumir ascensos, lograr obtener derechos que definitivamente no tienen el contenido esencial de vulneración que exige la norma. Tenemos el caso de la resolución de este magno tribunal en el expediente número 03731 de fecha 15 de octubre del 2011, que ha sido declarada improcedente su demanda, por cuanto no se ha verificado que se haya vulnerado o amenazado los derechos constitucionales que él ha descrito. Por estas consideraciones, en representación de la Presidencia y Consejo de Ministros y del Despacho Presidencial, me permito solicitar a vuestro magno tribunal se sirvan desestimar el recurso de agravio y confirmar en esos extremos la sentencia de segunda instancia. Vista la causa, al voto. Causa número 8, expediente 1043-2013, proceso de amparo, interpuesto por Cerámica San Lorenzo, SAC y otros contra el Ministerio de Economía y Finanzas y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante los abogados Natalia Amprimo Pla, César Augusto Ochoa Cardish y Eduardo Alberto U. Garfias, y por la parte demandada el abogado Ángel Augusto Iván Cortiz de la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. El informe lo vamos a efectuar, presidente, solamente dos de los abogados mencionados. Y lo vamos a dividir en una parte, diríamos, principalmente sustantiva y después en una parte más bien procesal. Presidente, recurrimos a vuestro magno tribunal a efecto de solicitar se revoque la resolución de segunda instancia que declaró fundada la excepción de incompetencia, por lo que estamos planteando es que el tribunal permita la continuación del proceso de amparo que interponen nuestras patrocinadas, solicitando la inaplicación de dos decretos supremos que modifican el reglamento de la regalía minera y que en buena cuenta lo que hacen es desnaturalizar el concepto de regalía minera, que son el decreto supremo 180-2011, que señala que cuando la ley dice que la regalía minera se calcula respecto al mineral en el estado que se encuentra, ese en el estado que se encuentra implica que la regalía minera debe ser calculada incluyendo el proceso industrial o de manufactura que haya sufrido el recurso natural obtenido. Y el segundo decreto supremo, que es el 209-2011 EF, que señala que en el caso de empresas integradas, es decir, empresas que no solamente extraen el recurso, sino que lo transforman, la regalía minera se calcula no sobre el valor del mineral o del recurso natural extraído, sino respecto al precio final del producto concluido y terminado. ¿Qué viene ocurriendo, señor presidente y señores magistrados? Como ustedes saben, la regalía minera fue regulada por la ley 28.258 del 24 de junio del año 2004, que instituyó la regalía minera estableciéndola como un ingreso originario de naturaleza administrativa efectuado por los titulares de concesiones mineras a favor del Estado como contraprestación
por la explotación de recursos metálicos y no metálicos. En ese sentido, presidente y señores magistrados, la regalía estaba determinada mensualmente sobre el valor del concentrado o su equivalente, sin incluir los procesos industriales o de manufactura. Es más, contra esta ley de regalía minera se interpuso una acción de inconstitucionalidad que fue conocida por el Tribunal Constitucional en el expediente 0048-2004 PI/TC, y por sentencia del 1 de abril del 2005 el tribunal declaró que la ley era constitucional justamente porque la regalía minera calificaba como una erogación de naturaleza extrafiscal efectuada como contraprestación directa por la explotación y extracción de recursos naturales, particularmente aquellos de origen mineral. Asimismo, si ustedes revisan los considerandos 28, 44, 53 o 91 de esa referida sentencia, el tribunal señaló que justamente en vista a la naturaleza contraprestativa de la regalía, la base de cálculo tenía que estar calculada justamente sobre el recurso natural en su estado, ya sea a boca de pozo o ya sea con carácter concentrado o diríamos en estado natural. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este reglamento, estos decretos supremos que modifican el reglamento de la ley de regalía minera, señala que la regalía ya no se calcula sobre el producto extraído, sino se calcula sobre el precio del bien final. Les voy a poner un caso muy concreto que he traído para aquí. Aquí tenemos el caso de una de las demandantes, que es Cerámica San Lorenzo. Cerámica San Lorenzo es una empresa que lo que hace es extrae arcilla y la convierte en mayólicas. Y tengo el caso de, por ejemplo, la empresa Diamante, que lo que hace es extrae arcilla y vende arcilla. Entonces, en el caso de Cerámica San Lorenzo, por ejemplo, ha extraído 62.748 toneladas de arcilla y las ha convertido en mayólicas. ¿Cuánto va a pagar de regalía minera? Va a pagar 1.827.295 soles al año. La empresa Diamante, que extrae el mismo número de tonelaje de arcilla, pero simplemente que no le ha puesto trabajo, que no le da valor agregado, simplemente se dedica a la venta de la arcilla, va a pagar 154.604. Es decir, que aquí el régimen desnaturaliza el concepto de regalía minera y grava el proceso industrial y de manufactura. En vez de que el Estado fomente más bien que se genere valor agregado al producto natural, pareciera que estamos generando un sistema en el cual se condena a aquel que genera trabajo, industria y manufactura. Lo cierto es que si, por ejemplo, una empresa que extrae material para, por ejemplo, generar cemento concreto y después integra su empresa en el sentido de que no solamente extrae, sino que genera el cemento concreto y además construye casas, según este reglamento, el precio de la regalía se tendría que calcular sobre el valor de la casa y no sobre el valor del mineral extraído. Entonces, a todas luces estamos ante un régimen que por la vía reglamentaria ha desnaturalizado lo que es el concepto de la regalía, yendo en contra inclusive de los fundamentos y conceptos que el tribunal había establecido. La excepción formulada, a la cual va a hacer referencia en detalle el doctor Ochoa después que yo, está referida a una excepción de incompetencia. El Ministerio de Economía y Finanzas señala que este tema debe ser cuestionado por la vía de la acción popular y no por la vía del amparo. Lo que ocurre es que estamos ante una norma autoaplicativa de efecto inmediato y en la cual nuestra empresa tiene que inmediatamente cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y además, como ustedes conocen perfectamente, la ley, el Código Procesal Constitucional, establece en forma específica que no es incompatible la formulación de una acción popular con la formulación de una acción de amparo. Por todo ello, señor presidente y señores magistrados, es que recurrimos a ustedes a solicitar que se revoque la resolución que declare fundada la excepción de incompetencia y que se permita continuar con el proceso de amparo a efectos de demostrar la vulneración a los derechos de mis patrocinados. Le cedo la palabra al doctor Ochoa.
Señor presidente, señores magistrados, existió alguna vez una falsa ciencia que era la alquimia, ¿no? Con la alquimia se buscaba la piedra filosofal, con la cual los minerales se transmutaban en oro. Aquí sucede algo parecido. Aquí, a través de estas normas reglamentarias, se ha desnaturalizado el concepto de regalía minera, se ha desnaturalizado el concepto de recursos minerales en el estado en que se encuentren y se la define no solamente en relación al mineral extraído a boca de mina, sino a los productos finales derivados de procesos de transformación industrial. Entonces, ahora con esta norma reglamentaria se está agravando en función del valor de un producto final, desnaturalizando el concepto de la regalía minera. De eso trata más o menos el caso. El aspecto procesal, por el cual hemos venido el recurso de agravio, es para que se revoque la resolución, eso es lo que estamos planteando, que se revoque la resolución impugnada y que se disponga la continuación del proceso. ¿Qué dice la resolución impugnada? Sostiene que la norma reglamentaria no es autoaplicativa. En realidad no lo dice categóricamente. La sala dice, si la norma impugnada en un proceso de amparo satisface o no el requerimiento de autoaplicatividad, de la lectura literal de los dispositivos invocados, en ninguno de ellos se ordena la realización de actividad alguna que puede incidir directamente sobre la esfera jurídica de alguna persona o colectivo, sino que dichos dispositivos contienen definiciones operativas sobre aquello que resulta objeto de regulación, con lo cual podemos concluir que no nos encontraríamos ante normas autoaplicativas. Como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado que el amparo contra normas reglamentarias sí es viable tratándose de normas autoaplicativas, la Sala, de manera errática, nos dice en primer lugar que hay que aplicar una lectura literal de la norma, cuando lo que se tiene que aplicar es una interpretación sistemática de la norma. Y la interpretación sistemática, ¿a qué nos lleva? A que la modificación de esa definición y de la base de cálculo justamente está en la esencia del tributo, de manera tal que a partir de la vigencia de esa norma, el obligado, la empresa integrada, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer la autoliquidación, tiene que formular la declaración, tiene que pagar. No se requiere de ningún acto posterior de la administración tributaria que desemboque pues en acto de aplicación. No es heteroaplicativa, es autoaplicativa. Y no se puede entender esta modificación reglamentaria a partir de una lectura literal. Señala que se trata de definiciones operativas. Claro, ¿qué es operativo de acuerdo al diccionario? Algo que produce su efecto inmediato. Eso es operativo. Efectivamente, con las modificaciones reglamentarias se produce el efecto de que las empresas integradas están obligadas a formular su declaración, autoliquidar y pagar. Se genera el efecto autoaplicativo. Y finalmente dice, no nos encontraríamos. Es decir, no es categórica la Sala, está en duda. Y en lugar de aplicar el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, que dice que en caso de duda el juez o tribunal debe continuar con el proceso constitucional, declara fundada la excepción y improcedente la demanda. Por estos fundamentos solicitamos al tribunal que se revoque la resolución impugnada y que se disponga la continuación del proceso constitucional de amparo. Nada más. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros de este tribunal, quiero empezar mencionando lo siguiente, ¿no? De que hemos escuchado atentamente la exposición de los dos colegas, ¿no? Y en ambos casos han mencionado un punto importante. Ellos dicen que se está desnaturalizando la regalía minera. Y en sus argumentos, en su demanda, en todos sus escritos, se centran en ese punto.
y no existe dentro de todos esos argumentos algún derecho constitucional que se esté invocando, que se está violando. No señalan de qué manera se causa perjuicio económico a ellos o el detraimiento a sus economías, ¿no? Tanto es así que en su demanda, en la página 10 y 11, dedican solamente 2 párrafos al supuesto derecho que está siendo violado, el derecho a la propiedad y el otro derecho, que es un poco discutible, a la no confiscatoriedad en materia tributaria, cuando ellos mismos en su demanda han dicho que la regalía no tiene naturaleza tributaria. Entonces, son cuestiones pues, que obviamente que los colegiados de las instancias inferiores han meditado, ¿no? El colegiado de la instancia inferior ha meditado y también el juez de primera instancia, porque no existen argumentos sostenibles que conlleven pues, a una acción de amparo. ¿Por qué? Porque los argumentos de la supuesta violación de sus derechos, y bueno, como hemos dicho, se centran a aspectos eminentemente técnicos respecto a una acción que corresponde en todo caso a una acción popular. Lógicamente que eso no cabe pues una acción de amparo, ¿no? Por cuanto no hay actos concretos, son actos en abstracto, tanto así que han demandado pues como 20 empresas, ¿no? O algo así, y coincidentemente todas tienen el mismo problema, digamos, individual, concreto, que exige pues una acción de amparo, ¿no? Para efectos que efectúan un control difuso, lo cual no han probado en autos. Entonces se trata pues de una pretensión que debe verse en otro proceso como es la vía de acción popular, ¿no? Y por último, lógicamente que dentro de este proceso también debieron pues ir a las instancias previas administrativas, cada cual por su problema, ¿no? Cuál es ir ante la entidad que encargada de la recaudación de la regalía, ¿no? En este caso ante la SUNAT. Ahora bien, tanto es así que la parte que han cuestionado la parte, digamos, autora, y es la cuestión del aspecto de la transgresión, supuesta desnaturalización, tampoco es así, ¿no? En el supuesto negado que tengamos que discutir ese tema. Porque, en primer lugar, el hecho de la figura de la empresa integrada está reconocida en la ley de minería, no es algo nuevo, está recogida en la ley de minería. En segundo lugar, cuando se habla a los productos minerales, no minerales, en el estado en que se encuentren, no debemos decir que es a boca de mina, tal como se extrae la mina, es absurdo, porque, como bien ha dicho el colega también, el proceso de transformación tiene sus etapas, ¿no? De concentración, porque los que comercializan buscan pues la purificación de los minerales, ¿no? De los productos de los minerales. Entonces ese proceso de purificación y transformación conlleva distintas etapas, ¿no? Entonces no podemos hablar pues de, digamos, de que tenga que ser agravar la regalía solamente al producto, en el producto de su estado natural, eso es absurdo. Ahora bien, el hecho que estos reglamentos hayan establecido que como el aspecto en su estado concentrado alcanza también al producto final, y eso no transgrede ningünamente la ley de minería ni desnaturaliza el carácter de la regalía minera, porque estos procesos de transformación, ¿no? La transformación de los recursos naturales, tratándose de empresas integradas, como una parte de las autoras, hacen el procesamiento ellos solos de todo el proceso de transformación de la mina hasta tener un producto derivado de ese mineral, ¿no? de ese producto. Y lógicamente esto va de la mano con lo que ha señalado la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha sido invocada por la parte actora, ¿no? Sentencia número 048 en los fundamentos 91 y 93, que permite, ¿no? Establecer distintos parámetros de medición, y eso es lo que se ha hecho. Y en un momento eso pues puede transgredir los derechos de la parte actora. Tanto es así, señores magistrados, que no se violó el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque inclusive al efectuar esa transformación, digamos, es posible que las partes, las empresas dedicadas a estos rubros, puedan deducir como gasto todas las etapas de transformación que han tenido en ese proceso de llamado purificación y mejoramiento de esos productos, y como tal pues pueden generar crédito fiscal y otros beneficios. Entonces no hay sustento alguno que se diga que afecte al derecho de la propiedad. Y por último, señores magistrados, termino con esto. La regalía se trata pues de una contraprestación
con esto concluyo, contraprestación por la explotación de recursos naturales. Recursos naturales que son del Estado, de la nación, de todos los peruanos, y como tal no puede pues limitarse al Estado para que pueda efectuar los cálculos de esa contraprestación, de esa regalía minera, a través de estos actos como son las resoluciones, decretos supremos que están siendo cuestionados en esto. En razón a los fundamentos expuestos, solicito, señor magistrado, se siga acá infundado el recurso extraordinario deducido por la parte. Señora Abad, un minuto. Puede hacer uso. Para rebatir los argumentos, presidente. La regalía minera efectivamente no es un concepto tributario, pero con las reformas que se han introducido a nivel reglamentario, lo han convertido en un aspecto tributario. O sea, han desnaturalizado, dándole un efecto tributario. Mi colega se sorprende de que las partes afectadas, las empresas afectadas son las que demanden, ni modo que demanden las que no son afectadas, tienen que demandar las afectadas. No hay forma de venir al tribunal representando gente que no está afectada vía un amparo. Y los derechos vulnerados están debidamente señalados. Dice que es un absurdo el que se considere que debe fijarse la regalía sobre el concepto a boca de mina o el valor concentrado. Bueno, ese absurdo que el doctor califica, ese absurdo lo habría cometido el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional, justamente para sostener que la ley de regalía minera era constitucional, señaló, y voy a leer literalmente el artículo, el fundamento 91. En efecto, el mineral en su estado concentrado es propiedad de quien lo extrae, pero ello no impide utilizarlo como parámetro de medición. Conforme se describe en la propia Ley Orgánica de Recursos Naturales, los minerales deben tener un valor actual o potencial en el mercado, por lo que el legislador necesariamente deberá remitirse a alguna valoración para el cálculo de la regalía, sea a boca de mina o al valor concentrado. O sea, aquello que a mi colega le extraña, le parece absurdo, le parece tal, es justamente aquello que el tribunal definió para sostener que la regalía era constitucional en la medida que era un concepto contraprestativo por el mineral extraído. Y por eso es que se producen las diferencias que he hecho en el cálculo real, exacto, de una empresa que lo que hace es integrada, extrae el mineral y le da valor agregado, lo procesa, y una empresa que simplemente extrae el mineral y lo comercializa. Y finalmente, no es cierto tampoco, como ha dicho mi colega, que la regalía minera se calcula sobre el valor total y se le hacen descuentos, porque la regalía minera fija dos formas de cálculo. Una es, como dice el doctor, extrayendo algunos conceptos, no todos hay que decirlo, pero otra es fijando un porcentaje fijo sobre la facturación total del producto. Y dice la norma que se tributa la que sea mayor. O sea que no es que acá me descuenta. La norma fija una regalía en base a un porcentaje del valor de venta del producto cerrado. Eso es lo que dispone la ley de regalía minera en su segundo concepto. Muchas gracias, presidente. Puede usted hacer uso de la palabra, brevemente. Debemos señalar lo siguiente. ¿Por qué la ley de minería y los reglamentos pertinentes en esto de regalías establecen el valor concentrado? Porque lógicamente la valoración del valor concentrado, a medida que se va transformando y transformando este mineral, ¿no?, es susceptible de valoración, a diferencia del producto sacado de boca de mina, el mineral que está mezclado con distintas otras sustancias, obviamente no va a tener esa valoración, ¿no? Es bien difícil. Y lógicamente que en el proceso de transformación, ahí es donde se va a efectuar mejor la valoración y los efectos para aplicar la regalía. Ahora bien, hay una cosa que es evidente. La parte doctora dice pues que de hecho hemos demandado en grupo, pero momento, si demandan en grupo, han tenido que establecer los aspectos fácticos que demuestren la afectación al derecho de propiedad que dicen ellos que ha habido. No aparece en la demanda ningún aspecto de hecho, ¿no?, que diga en qué medida les está afectando a la parte actora, a los demandantes. Simplemente se hace mención a que se desnaturaliza que es una norma autoaplicativa, y el concepto de naturalización que en realidad pues no calza dentro de una acción de amparo para efectos de efectuar el control difuso. Y por último concluyo con esto, hemos señalado
que el beneficio que pueden acoger la parte es en el proceso de comercialización, en el proceso de ventas que hacen eso al momento de hacer la transformación, hacen acto frente a acto acceso y eso generan beneficios tributarios y por lo tanto no hay perjuicio económico respecto de la parte de la... Vista la causa. Causa número 11, expediente 1074-2013, proceso de amparo, interpuesto por Centro de Comunicación e Investigación Aplicada Mujer y Sociedad, ONG, contra Roberto Luis Acevedo Mena y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante, la abogada María Victoria Villanueva Velázquez, y por la parte demandada, la abogada Bani Gisela Zuleta Rojas, de la Procuraduría del Poder Judicial. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación del Centro de Comunicación e Investigación Aplicada Mujer y Sociedad para pedir que la sentencia de avenida en grado sea revocada por haber confirmado de manera indirecta la afectación al debido proceso que invoca nuestra representada. Los hechos son los siguientes. La sentencia de avenida en grado considera que nuestra demanda de amparo pretende la revaloración de medios probatorios y una revaloración o un pronunciamiento nuevo del fondo sobre un proceso judicial. Me explico. Este proceso de amparo es contra una resolución judicial expedida dentro de un proceso laboral que se efectuó de manera irregular. Y la irregularidad de este proceso se manifiesta ante la no valoración de unos medios probatorios que fueron adjuntados en la demanda y fueron admitidos en el proceso y que sin embargo no fueron ni siquiera considerados y mucho menos valorados y motivados por qué se rechazaron estos medios probatorios, tanto en primera instancia, en segunda instancia, y que también fue objeto de causal casatoria de afectación al debido proceso ante la Corte Suprema. La sentencia avenida en grado considera que pretendemos la revaloración de estos medios probatorios. Sin embargo, no existió ninguna valoración del medio probatorio, no existe ninguna revaloración porque no existió esta valoración. Y consideramos que el medio probatorio invocado es sustento para desvirtuar la decisión que se tomó en este proceso laboral, que fue un proceso por despido arbitrario. Y este medio probatorio acreditaba la ausencia de arbitrariedad, bueno, lo que no corresponde en esta instancia. Pero lo que venimos acá a denunciar es que se afectó el derecho al debido proceso en su contenido a la valoración de la prueba, que en reiteradas oportunidades este Tribunal Constitucional ha señalado que este derecho tiene dos contenidos, que no solamente es el de ofrecer los medios probatorios y que estos se admitan, sino que también los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de valorar estos medios probatorios. Y esta valoración, ¿en qué consiste? En que sean estudiados o en las sentencias se haga todo este procedimiento cognitivo de por qué o no se rechaza tal medio probatorio, más aún cuando para nuestra patrocinada consideran que es importante para acreditar los hechos que se han alegado en el proceso laboral. En función a ello, se advierte claramente la afectación al debido proceso, en función a la debida motivación y a la valoración de la prueba, y es por ello que considero que debería revocarse la sentencia avenida en grado y admitir la demanda y también declarar fundada la demanda. Señorita Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a informar oralmente por el tiempo que tengan a bien concederme. Bien, luego de haber escuchado los argumentos expuestos por la parte demandante, debo precisar lo siguiente. Advertimos pues que el sustento central que fundamenta la pretensión de la parte demandante es que la sala
Constitucional y Social Permanente no habría valorado los medios probatorios aportados por esta en el proceso primigenio, esto es, en el proceso sobre beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario seguido contra la ONG ahora amparista. Bien, al respecto, debo señalar que los magistrados del Poder Judicial, los jueces, no están obligados a pronunciarse respecto a cada uno de los medios probatorios aportados al proceso, sino que en uso de su criterio jurisdiccional van a pronunciarse, van a evaluar los que consideren realmente pertinentes y útiles para la solución del conflicto. En este sentido, como bien lo ha señalado la defensa de la parte demandante, es que ellos han recurrido han hecho uso de su derecho a la pluralidad de instancias, toda vez que, si bien la sentencia fue declarada fundada en primera instancia, ellos apelaron esta. Esta sentencia de vista confirma la de primera instancia y al no ver satisfecho pues su pretensión es que acuden a la Corte Suprema de Justicia de la República en vía de casación. La Sala Suprema resuelve no casar. Hay que aclarar que estos fundamentos ya han sido conocidos entonces por todas estas instancias. El tema de la valoración no adecuada o simplemente la omisión o no haber tomado en cuenta los medios probatorios que ellos consideran que son necesarios para la resolución del proceso, sin embargo, ya habría sido debidamente evaluado, merituado, analizado, compulsado por la justicia ordinaria, no correspondiendo pues, como ha sido posición de este tribunal, al proceso de amparo que tiene una naturaleza especial, y que se va en vía tutela de urgente, la evaluación de lo que corresponde pues a la justicia ordinaria. Por estas consideraciones, señores magistrados, al no advertirse que se haya vulnerado el contenido esencial de los derechos invocados por la parte recurrente, solicitamos a esta sala desestime el recurso de agravio constitucional. Señorita Boada, si puede hacer uso de la palabra. Sí, voy a ser breve. Yo solo quiero precisar que efectivamente se denunció esta irregularidad tanto al momento de apelar y al momento de casar, pero sin embargo de todas las sentencias, tanto del Superior como de la Corte Suprema, no existe ninguna respuesta a las denuncias o que efectuamos en el recurso de apelación y en el recurso de casación. Entonces, de ahí es la afectación, porque no existe una motivación por qué no es que se valoró ese medio probatorio, cuando es el derecho del justiciable de que al menos se le explique los argumentos objetivos o lógicos de por qué se rechaza esto. Eso es todo. Gracias. Señor presidente, solo para precisar que en el proceso de amparo carece de etapa probatoria plena y lo que se está pretendiendo aquí es que se evalúe nuevamente el proceso, que sea una nueva revisión de lo que ya ha sido debidamente analizado en el proceso primigenio y lo que no corresponde pues a este proceso especial de amparo. Vista la causa, al voto. Causa número 13, expediente 1106-2013, proceso de amparo, interpuesto por Sandro Andrés Coronado Vera contra el Congreso de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Sergio Natalino Caraza Casanova y por la parte demandada la abogada Eufrasina Susana Senocín de la Procuraduría del Congreso de la República y el abogado José Luis Carrasco Bárbara. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señores presidentes, señores magistrados, intentaré ser lo más concreto posible para más o menos ubicarnos en el contexto. El demandante ingresa a laborar al Congreso de la República el 1 de agosto del 2001. Trabaja en forma ininterrumpida hasta el 31 de julio del 2006. Esto es, un día antes de que cumpla los 5 años, lo retiran. Bien, es vuelto a contratar el 3 de mayo del 2007, es decir, 10 meses después, y trabaja a plazo fijo hasta el 25 de octubre del 2011. Posteriormente se le nombra a plazo indeterminado y continúa hasta que es despedido en septiembre. Bueno, se plantea el proceso de amparo
en primera instancia es declarado fundado, la Sala Superior revoca y declara improcedente. El motivo, porque esto implicaría la validez de ciertos acuerdos y que importa, a decir del juzgador, una materia controvertida compleja. Es decir, el juez superior ha actuado, un juez Pilatos, se ha lavado la mano y nos ha obligado a venir al Tribunal Constitucional a resolver el tema. ¿Cuál es el tema concreto? Escucharemos al representante del Congreso atribuir que el señor, en este caso el demandante, fue nombrado, entre comillas, irregularmente a plazo indeterminado cuando no tenía los 5 años que exige el reglamento para tener esta calidad. Que un acuerdo de mesa del 024 fue el que se anuló un acuerdo de mesa anterior, en el cual, entre diversos acuerdos, le daban la calidad de indeterminado al demandante, es un tema que no se debe ver en este caso. Bueno, ¿qué errores hay en el presente proceso? Punto 1, el juez superior entiende u omite que bajo un principio de primacía de la Constitución, el artículo 9 debe ser interpretado en sentido de que no es que no existe etapa probatoria en procesos de amparo, no. Lo que se debe entender es que se refiere a pruebas que sean autosuficientes, es decir, de actuación inmediata y que no requiera, de alguna otra manera, otra prueba que sea de compleja actuación. En este caso, y sin salir del expediente, y solamente con medios documentales, se puede advertir que sí, este acuerdo que invalida el que le genera el nombramiento indeterminado, es inaplicable ese caso. ¿Por qué? Punto 1, obra en el expediente, anexo 1C, el informe técnico administrativo 1361-2011, en donde se precisa el récord laboral del señor. Es decir, que ingresó en el 2001 hasta septiembre del 2011. Si lo queremos ver así, de 121 meses continuos, el señor laboró 111. Segundo, la naturaleza del servicio que el señor prestaba generó que sea incluido en el CAP. No es un trabajador a plazo fijo que por duración temporal se le pueda incluir en el CAP. El señor estuvo en el CAP realizando labores que el CAP establecida. En consecuencia, los contratos que obran en autos, las boletas, las constancias de trabajo, que obran en autos, en todo habla que el señor ejercía un contrato a plazo indeterminado. En consecuencia, acá lo que se ha obviado es el principio de continuidad laboral. ¿Qué pasó? La 078 o-11, que es el acuerdo de mesa que genera a 6 trabajadores específicos y como anexo 1E obra en el expediente, ¿qué es lo que decía? ¿Saben qué? Hay estos 6 trabajadores que han trabajado del 2001-2006 y justo pues faltando un día para que cumplan los 5 años, los votamos y los hemos vuelto a contratar antes del año. En otras palabras, señores, hay que regularizar y que pasen a plazo indeterminado. Ese es el tema concreto. Por eso, hasta 6 personas, entre ellas el demandante, se le genera el contrato a plazo indeterminado. Entonces, no es que sea un acuerdo de mesa ilegal o un acuerdo de mesa traído bajo la mesa, no. Lo que intentaban regularizar concretamente es que, por lo menos en este caso, ya había trabajado al momento del nombramiento mucho más de los 5 años y el periodo de interrupción no superó el año, exactamente 10 meses. Por esas consideraciones. Abogado, el magistrado Fernando Calli le va a formular una pregunta. Sí, señor. Gracias. Como está bien, presidente. Doctor, dígame, estamos hablando de acuerdos de mesas del Parlamento, ¿no? Sí, señor. Dígame, ¿y esto no implica que los acuerdos son una especie de trabajadores de confianza por el periodo o la decisión de una mesa, que viene la otra y deja sin efecto eso y bueno, y toma otra decisión o los ratifica? Porque si se quiere, siendo acuerdos de mesa y trabajando para ellos, es sin duda un órgano político por razones también de confianza, ya sea ideológica o personal. Entonces, yo quería preguntarle si ello es así o las razones por las cuales implicaría entonces que lo que usted sostiene tiene razón, ¿no? Por favor. Señor magistrado, el tema es bien concreto. En este caso puntual, y si me permite, lo leo, son 3 líneas. El acuerdo de mesa 078, que anexo 1E, decía: se dio cuenta del informe número tal del Departamento de Recursos Humanos a la solicitud de diversos servidores
y dice, quienes cuentan con más de 5 años de servicio acumulados en la institución con sucesivas renovaciones contractuales y tienen en común, todos ellos, que en el año 2006 sus contratos a plazo fijo fueron resueltos porque estaban por cumplir 5 años de trabajo continuo en la entidad, por lo que conforme al artículo literal A, 120, decreto ejecutivo 728, deben pasar a contrato indeterminado. Este caso puntual no es un tema si es de confianza o no confianza, no, por ahí no va el tema. Acá es un tema de que el Congreso quiso regularizar un error que cometió en su momento, que habían cumplido faltando un día, despidieron a diversas personas y luego los volvieron a contratar y después de diversos años se dieron cuenta que ya pasaron los 5 años y les dieron el plazo indeterminado. Ese es el tema. Señora Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, el señor Sandro Coronado, en efecto, fue contratado por el Congreso de la República, sujeto al régimen laboral privado, con un contrato a plazo fijo, y cesó inicialmente por vencimiento de contrato, conforme a ley. A partir del 2007, nuevamente es contratado a plazo fijo, pero ocurre que en el año 2010, cuando estaba a la mesa el periodo 2010-2011, al señor Coronado le encargan un puesto de confianza, que es el cargo de administración de personal. Cuando el señor Coronado estaba desempeñando ese cargo, se expide un acuerdo de mesa, el acuerdo de mesa 078, en la que, además de él, se incluye a 6 personas más, y basados en un informe legal que ha sido cuestionado, señalan que estas personas pasarían a plazo indeterminado por cuanto habían sido cesados, estando próximos, dice, a cumplir, sus contratos no habrían sido renovados, estando próximos a cumplir 5 años. Esto no es correcto. Indujeron a error a la mesa directiva, por cuanto en ese mismo acuerdo de mesa se incluyó incluso a gente que había cesado, había sido destituido por falta grave, como el señor Palacios Valiente. Pero eso no es todo. Inmediatamente después, el señor Coronado se le encarga el puesto de confianza de jefe del Departamento de Recursos Humanos. Estando en ese cargo, conforme al reglamento, él tenía la función de proponer a la mesa directiva a las personas que podían ocupar una plaza en el CAP que cumplieran con todos los requisitos que establece la Ley Marco del Empleo Público, el artículo 26 del Reglamento Interno de Trabajo, la directiva y las leyes de presupuesto. Y como ya es de público conocimiento, lamentablemente en ese periodo se dio una serie de contrataciones a plazo indeterminados irregulares. Se contrató a plazo indeterminado a más de 83 servidores, que muchos de ellos ingresaron directamente de la calle, no habían estado un solo día en el Congreso. Gran parte de ellos no cumplieron con los requisitos específicos que establece el artículo 26 del reglamento, llámese formación o experiencia. Es por esta situación, es más, hay personas que han aparecido en el CAP que están contratadas a plazo indeterminado, pero ni siquiera figuran en el CAP, ni siquiera figuran en el cuadro nominativo, aparecieron de la calle. Y estas personas nos han demandado y en su demanda señalan, el señor Sandro Coronado, el demandante, me convocó a su despacho y me dijo que estaba contratado a plazo indeterminado. Bueno, todas estas series de irregularidades ocasionaron que la nueva mesa directiva entrante expida un acuerdo de mesa, el 026, con la que se deja sin efecto todos estos contratos irregulares de personas que no solamente no cumplían con el requisito que establece la ley en cuanto a formación y a tiempo de servicio, sino que no cumplían
con 5 años, sus nombramientos no tenían disponibilidad presupuestal ni informe de presupuesto, ni de asesoría jurídica, ni de recursos humanos, que es la condición que establece el reglamento para poder convertir los contratos de plazo fijo a plazo indeterminado. Es por esta situación que, estando incluido el accionante, es cesado en aplicación del acuerdo de mesa 026 del 2010-2011 y que incluso ha originado que la administración del Congreso pueda iniciar un proceso administrativo. El señor fue destituido por estas faltas graves que ha cometido y también se han interpuesto una serie de acciones penales en su contra. Debo señalar que, siendo estos hechos controvertidos, sobre un tema similar existe ya una sentencia vinculante del tribunal, que es la recaída en el expediente 1247 del 2008, del 13 de octubre del 2009, en la que igualmente, en el caso del gobierno regional del Callao, la administración saliente convierte los contratos de plazo fijo a plazo indeterminado de un gran grupo de servidores, y el nuevo presidente regional deja sin efecto estos contratos. En aquella oportunidad, este tribunal señaló que, siendo controvertidos, no debía verse en esta vía. En este caso, igualmente, el hecho controvertido consiste en determinar primero la validez del acto administrativo por la que el accionante habría sido contratado a plazo indeterminado y la validez del acto administrativo con la que fue cesado, teniendo en cuenta además que cuando él fue cesado desempeñaba el cargo de confianza de jefe del Departamento de Recursos Humanos, en la que ilegalmente fue contratado a plazo indeterminado. Por esas consideraciones solicito que se sirvan confirmar la sentencia que declara improcedente la demanda. ¿Va a hacer uso de la palabra el segundo abogado? ¿No? ¿Considera? Perdón. Es que usted va a hacer uso de la palabra en defensa de los demandados. Por eso, usted usa la palabra para que el abogado demandante pueda hacer la réplica. Señor presidente, en corto tiempo, en base a lo señalado por mi colega de la Procuraduría, se iniciaron varias investigaciones penales. Una de ellas incluso ya se encuentra abierto el proceso penal, específicamente por lo siguiente. Cuando se solicita al señor Coronado que emita informe con respecto a los trabajadores que deban de ser contratados, debidamente contratados, a plazo indeterminado, ¿ya? La Gerencia de Recursos Humanos es la que emite ese informe, ¿ya? Pero, cosa curiosa, el que firma ese informe es el propio señor Coronado, porque él se encontraba en ese momento designado en el cargo de confianza de jefe de Recursos Humanos. Es en base a ese informe erróneo, equivocado, que se produce el error también de la mesa directiva, lo que es anulado por el posterior acuerdo de mesa directiva. En pocas palabras, señor presidente, señores magistrados, un hecho nulo no puede causar derecho. Eso tiene que ser determinado, conforme lo ha dicho mi colega, es decir, si el acto administrativo por el cual se le nombró y el acto administrativo por el cual se le cesó, si es que fueron o no nulos, tiene que verse en otra instancia, en otra entidad, en donde se pueda realizar una actividad probatoria con mayor detalle, que no es la pertinente del proceso de amparo. Eso es todo, señor magistrado. Señor abogado, puedo hacer uso de la palabra. Señor magistrado, voy de atrás para adelante. Respondiendo al último abogado, hay error definitivamente. El informe 890 que motiva la 078, ustedes pueden verlo como anexo 1D de la contestación de la demanda, y que yo tengo acá a la vista. Quien firma el informe es el señor Miguel García Foy, jefe del Departamento de Recursos Humanos. En ningún momento lo firma el señor Coronado. Es anexo 1D, informe 890, que concordado con el anexo 1E, que es el acuerdo de directorio que cuestionan, se justifica en ese informe. No hay ningún informe que haya firmado el señor Coronado. Acá lo tenemos. Luego, que es un tema de puesto de confianza. Otro error. Cuando se da este acuerdo al señor Coronado, si bien es cierto, siendo SP8, que era su puesto original,
Es verdad, se le dio una encargatura, puesto de confianza, totalmente de acuerdo, subió. Cuando viene esto, lo regresan a SP8. Es decir, le retiraron la confianza y baja nuevamente a su puesto original. Y ahí seguía trabajando. Y luego lo despiden, sin causa alguna. Que dicen que existen temas penales, bueno, hasta donde tengo conocimiento, todos fueron archivados. Si existe uno, aún no hemos sido notificados. Presunción de inocencia en este caso. Que si el Congreso contrató bien o mal a mucha gente, vamos a caso concreto. Y la Procuradora no me dejará mentir. En este caso, el señor Coronado, al momento de que se le pasa indeterminado, tenía mucho más de 5 años. Exactamente tenía 9 en ese momento. Y cuando ese periodo tenía 10. Literalmente, de 121 meses que ha estado en el Congreso, o sea, en un periodo de 120 meses, si lo queremos decir, 110 meses laboró. En consecuencia, acá hay continuidad laboral. Por último, que ha habido supuestas irregularidades y falta grave, en ningún momento se le ha despedido, que ha generado este proceso, un procedimiento previo para ser despedido. Acá sencillamente es, en base al acuerdo de mesa, señores, hasta acá nomás y chao. No hubo procedimiento previo. Por estas consideraciones solicitamos se declare fundado nuestro recurso de agravio y se revoque la sentencia apelada. Por favor. Finalmente. Debo señalar que, si bien es cierto, el informe al que hace mención el abogado fue firmado por otro funcionario, es precisamente cuando el señor Sandro Coronado ya estaba desempeñando el cargo de jefe de administración de personal. Al mes siguiente se le encarga el cargo de jefe del Departamento de Recursos Humanos. Ahora, el acuerdo de mesa 112 y los informes para el acuerdo de mesa 112 sí han sido todos suscritos por él. Este es el acuerdo irregular con la que él se propone y a él lo designan como jefe del Departamento de Recursos Humanos. En cuanto a que no se ha tomado ninguna acción, eso no es correcto. El señor Coronado ha sido destituido por falta grave. Él fue reincorporado y él ha sido destituido por estas mismas faltas graves, ¿no? Por eso solicitamos que se sirvan confirmar la sentencia que viene en grado. Vista la causa, al voto. Expediente número 14. Causa número 14, expediente 1111-2013, proceso de amparo, interpuesto por Fernando Carlos Vinicio Valdivia Correa contra el Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada la abogada Rosa Teresa Luzmila Ayllón Cabrera, de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señores magistrados de este Tribunal Constitucional. Bien, a continuación paso a exponer los motivos de la demanda y los fundamentos de nuestra exposición en representación de la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones. La demanda incoada por el señor Fernando Carlos Vinicio Valdivia Correa es improcedente en todos los extremos, conforme ha sido materia ya de pronunciamiento en primera instancia por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima y a su vez confirmada por la Sexta Sala Civil de Lima, respectivamente. En efecto, el actor emplaza al Jurado Nacional de Elecciones mediante una acción de amparo, la que nos convoca ahora, y es supuestamente por una vulneración o una amenaza al derecho de petición de la solicitud de prescripción de 2 multas administrativas que han sido aplicadas en función de una declaración de omiso del ciudadano por no haber cumplido su deber cívico de constituirse o de ejercer el cargo de miembro de mesa en el proceso de elecciones generales que fue convocado en el año 2001 y fue omiso tanto en la primera y segunda vuelta. Ahora bien, como es consabido, el proceso constitucional de amparo protege derechos constitucionales, de tal forma que la finalidad propiamente es reponer el estado de las cosas
al momento anterior de la supuesta vulneración o de la amenaza de la vulneración del derecho constitucional protegido o tutelado, y procede propiamente en los casos en que esta violación o esta amenaza haya sido en materia de un acto o una omisión de parte de una autoridad por no haber cumplido con un mandato obligatorio, o también en el caso que haya sido cometido por una persona o un funcionario propiamente. Lo que también me resulta muy importante señalar en estos momentos es que toda acción de amparo, como bien sabemos, también es viable cuando existe la urgencia de poder ventilarla en ella y cuando también la vía constitucional sea la única para poder tutelar este derecho supuestamente vulnerado, este derecho supuestamente afectado. En ese orden de ideas podría decir de alguna manera, ¿no?, que, y como lo he mencionado inicialmente, la demanda es a todas luces improcedente, toda vez que este proceso se ha sido encaminado por la vía de amparo cuando existe una vía procedimental, ¿no?, que ya está establecida, que tiene el carácter propiamente de idóneo, tiene el carácter propiamente de específico y a la vez es satisfactorio para tutelar el derecho constitucional que el ciudadano, el accionante, ha considerado que se le ha vulnerado, y este es el proceso contencioso administrativo. Proceso contencioso administrativo que se encuentra debidamente regulado por la normatividad vigente y que además debe acudirse a él una vez que haya sido agotada la vía administrativa propiamente. Vía administrativa que a su vez el Jurado Nacional de Elecciones, respetuoso siempre de la legalidad y las normas, tiene instaurado un procedimiento de prescripción en los casos que las multas hayan transcurrido más de 4 años cuando desde el momento en que ocurrió o se llevó a cabo el proceso electoral. Es decir, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un procedimiento propiamente de prescripción para que cualquier ciudadano, ¿no?, pueda salvar su derecho y solicitar mediante el derecho de petición la prescripción a un requerimiento de urgencia, un requerimiento que siempre tiene que estar referido o respecto a un derecho o un fundamental que haya sido afectado, que haya sido violado, ¿no? En consecuencia también el propio tribunal señala que si existe una vía procedimental específica e idónea, ¿no?, el camino a seguir propiamente, como es el caso de autos, no es el amparo. El camino a seguir propiamente es el proceso que se encuentra instaurado por la legislación para poder hacer valer su derecho, ¿no? En este caso, un derecho que considera ha sido vulnerado como el derecho fundamental del derecho de petición. Máxime también si el supuesto derecho de petición vulnerado requiere una etapa de probanza que no se contempla en el proceso de amparo y que además requiere de una amplia probanza para poder demostrar que se le vulneró su derecho de petición. Es en ese sentido también, y de acuerdo a la normatividad contenida en el inciso segundo del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que se establece que no proceden, que son causales de improcedencia en los procesos constitucionales cuando existe una vía procedimental específica y satisfactoria para tutelar el derecho supuestamente vulnerado, ¿no? Bueno, en ese sentido es que solicito, señor presidente, señores magistrados, ¿no?, se declare, se desestime el recurso de agravio presentado y se confirme la resolución de alzada, ¿no?, declarándose improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 16, expediente 1131-2013, proceso de amparo, interpuesto por Antonio Adalberto Gallardo García contra Almenara Bryson y otros jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Agustín Apolinar Ruiz Camacho y por la parte demandada el abogado Alfredo Mesa Hurtado de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, hacer uso de la palabra. Con vuestra venia, señor presidente, señores magistrados. Considerando que el derecho constitucional a aprobar es un derecho complejo, cuyo contenido, entre otros, es la valoración adecuada de los medios probatorios
así como su adecuada motivación. Esta adecuada valoración no se aprecia en el desarrollo del proceso interpuesto por mi patrocinado sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Es decir, los medios probatorios pertinentes, obtenidos legalmente y útiles que fueron admitidos no fueron valorados. Más bien, obviaron estos medios probatorios atentando contra la unidad de material probatorio. Efectivamente, no se tomaron en cuenta una serie de medios probatorios al momento de resolver la decisión final. Estos medios probatorios me estoy refiriendo a que no se tomó en cuenta, no se valoró el parte policial 235 y la presión técnica 09-2001, los cuales invalidaban el atestado policial 01 y el peritaje de constatación de daños 0219 del vehículo de propiedad de Martín Egusquiza Castro. Más bien, en estos documentos iniciales se encontró una responsabilidad técnica a este señor Martín Egusquiza Castro. Estos documentos que fueron invalidados, él los presentó al proceso judicial como si fueran genuinos y verdaderos, cuando realmente eran documentos que habían sido declarados por la Inspectoría General de la Policía Nacional como documentos inválidos, porque hubo un mal manejo de los miembros de la Policía Nacional. Tampoco se tomó en cuenta, señor, las ocurrencias policiales de la Comisaría de San Antonio 447 y 448, donde consta en forma objetiva que Martín Egusquiza Castro se negó en forma ostensible a pasar el dosaje etílico y el examen toxicológico que exige la ley, porque él impactó el vehículo de mi patrocinado en completo estado de ebriedad. Asimismo, también en la otra parte indica la fuga de este señor de la dependencia policial. Tampoco se tomó en cuenta, señor, el dictamen pericial grafotécnico, que concluye que la primera hoja del proyecto de sentencia que se le encontró en poder de Martín Egusquiza Castro es idéntica a la primera hoja de la sentencia del 11 de enero del 2001 expedida por el tercer juzgado de paz letrado. Mira, lo que conlleva y hace pensar que de alguna manera hubo una influencia al momento de esta decisión final, considerando, tengo entendido y salvaguardando el honor, que su padre ha sido vocal supremo o vocal superior. En consecuencia, señor, las instancias de méritos no han valorado adecuadamente estos medios probatorios, ni siquiera ha habido la adecuada motivación, por lo que las resoluciones judiciales en materia de control constitucional carecen de una debida motivación y no están fundadas en derecho, por ende, atentan contra las garantías del debido proceso. Por estas consideraciones, señores magistrados, yo solicito se revoque la resolución que declare procedente de la demanda de amparo, reformándola se admita a trámite, en su oportunidad se declare fundada en todos sus extremos. Eso es todo, señor presidente. Señor procurador, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el recurso de agravio constitucional por las consideraciones que a continuación paso a exponer. Conforme hemos podido escuchar al abogado de la parte demandante, así como de la lectura del petitorio de su demanda y los fundamentos de hecho que la sustentan, podemos afirmar que en ningún momento se han vulnerado los derechos constitucionales que alega la parte demandante, debiendo tener en cuenta, en primer lugar, el artículo número 4 del Código Procesal Constitucional, que establece que procede el proceso de amparo contra resoluciones judiciales firmes con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que consiste en el acceso a la justicia y el debido proceso. Podemos verificar que en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la parte demandante ha ejercido de manera irrestricta su derecho a la defensa, interponiendo sus recursos impugnatorios que le franquea la ley, ejerciendo su derecho constitucional a la doble instancia, advirtiendo que lo que pretende la parte demandante es trasladar su disconformidad con lo resuelto por el órgano jurisdiccional ordinario a un proceso excepcional como es un proceso de amparo. Por otra parte, el cuestionamiento principal del accionante está referido a la valoración de los jueces ordinarios que han efectuado sobre los medios probatorios presentados en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y que han sido debidamente merituados en dicho proceso. Ya este digno tribunal ha establecido que no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración de pruebas y, cual si fuera tercera instancia, calificar
su significado y trascendencia, pues obrar de ese modo significa sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios. Esto lo ha manifestado en la sentencia 728-2008 en su fundamento 28. Por estas consideraciones y el amparo del inciso primero del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, la demanda deviene improcedente. Muchas gracias. Señora, ¿algo más que adicionar? Sí, puntualmente, doctor. La defensa técnica no pretende valorar el fondo del asunto, porque si los órganos jurisdiccionales, me refiero al 22 juzgado civil y la sexta sala civil, hubieran tomado en cuenta los medios probatorios que se han obviado, por ejemplo, la negativa de pasar el dosaje etílico, la huida del estamento policial, de haber presentado documentos fraudulentos porque la Inspectoría General de la Policía Nacional declaró inválidos por un mal manejo de miembros de la Policía Nacional, y esos documentos él los presentó al proceso. Inclusive eso constituye un fraude procesal, presentar documentos falsos que estaban inválidos. Si los órganos jurisdiccionales en su oportunidad hubieran valorado el parte policial, la presión técnica, la pericia grafotécnica que establece que la primera hoja que él tenía en su poder era la misma que obraba en la sentencia, de haber tomado en cuenta las ocurrencias policiales, la omisión de no pasar un dosaje etílico y examen toxicológico, además, señor presidente, se obvió en su oportunidad haber llevado un proceso penal por haber conducido un vehículo por el hecho de haber ingerido sustancias tóxicas. Por eso, señor, yo reitero que se revoque la resolución que declara improcedente la demanda de amparo. Eso es todo, señor presidente. ¿Algo que agregar? Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento, y en caso se hubiera hecho, no se han presentado a rendir el informe oral respectivo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia programada para la fecha.